repetir lo que me dijo ese periodista en alguna oportunidad. Periodistas de primera línea, de prensa escrita, de televisión, buscaron evasivas, y me dijo, no, yo no puedo aportar. Realmente es sorprendente. Yo nunca había incursionado en el tema porque, bueno, yo me dedico a otra temática. Nos pareció que era un tema que había que traer en la sociedad de periodismo, ver cómo se comunican los medios, así como hablamos en las dos reuniones sobre la comunicación al final de vida. Nos pareció que este tema, que nunca lo habíamos tratado en los 30 años que cumple SAPEN, merecía tratarse y ver cómo es la comunicación y cómo debería ser la comunicación del suicidio en los medios, ¿no? Así que me sorprendió que es un tema mejor no se habla. Me sorprendió otra actitud de alguien a quien considero muy inteligente y mandé un WhatsApp informando que estaba hecho, como había chicos, por favor borrarlo, es un pedido personal. Y yo creo que si los temas no se hablan, nunca se van a solucionar, están ocultos. Me hace recordar cuando yo era chico que el tema sexual era un tema tabú, los chicos no se hablan, no existía el sexo, éramos asexuados, ¿no? Y bueno, me sorprendió todas estas situaciones al estar organizando esta mesa. ¿Ernesto pudo? ¿Ya? Sí, yo creo que lo mandé bueno. ya. Mariano, ¿te llegó? Todavía no me llegó, pero estará al caer. Bueno. Fíjate, lo que pasa es que es pesado. Ah, bueno. Bueno. Quizás. Entonces, bueno, decidimos traer esto, pero bueno, quería comentarles mientras se preparaba esta sorpresa que tuve en el camino. Algunas estadísticas, ¿no? Revisando la literatura, vi que en el año 2021, que es donde se tiene datos, todavía no está concretado el 2022, hubo un total de en Argentina, ¿no? Estamos hablando, un total de 2.865 suicidios, lo que representa 6 muertes cada 100.000 habitantes. Para entender la dimensión y gravedad del tema, sirve exponer que la cifra superó la cantidad de fallecimientos ocurridos ese mismo año a causa de otras enfermedades como la bronquitis y la bronquiolitis aguda, la apendicitis y malformaciones congénitas. Hay otro dato. 68 fueron niños y niñas de 10 a 14 años. 301 adolescentes de 15 a 19. 410 de 20 a 24 y 365 entre 25 y 29 años. En el caso de los suicidios en jóvenes y adolescentes, las curvas de los últimos años van hacia arriba, dejando al descubierto lo preocupante de este fenómeno social y salud pública. De hecho, es la segunda causa de muerte por causas externas detrás de los accidentes entre los 15 y 29 años. Segunda causa de muerte por agentes externos. Bueno, esta es como qué ocurre en la Argentina. Ahora, la idea nuestra, como es una sociedad de comunicación, de periodismo médico, es cómo estas situaciones se transmiten en los medios, ¿no? Buscando, uno ve que hay pocas cosas y que realmente aparecen cuando ocurre un hecho trascendental, por ejemplo, cuando se suicidó el doctor Favaloro, o cuando es el día, que hay un día que es no diríamos conmemorativo, sino representativo para poder hablar del tema. Y hay muchísimas recomendaciones, si uno busca, de la OMS, de la OPS, del gobierno nacional, del gobierno provincial, y un montón de entidades, recomendaciones de cómo deberían hacerse. En los medios, la exposición, si fuera inadecuada, en la comunicación sobre suicidios puede producir un efecto contagio, mientras que determinadas características adecuadas pueden leer un efecto protector. Entonces, por lo tanto, los medios pueden contribuir a la prevención del suicidio. La manera como los medios comuniquen e informen en los casos de suicidio pueden influir negativamente en otras conductas suicidas. Para eso tenemos dos personas a quienes yo
aprecio enormemente y que creo que están más que capacitados para poder desarrollar el tema. Uno es el que primero vamos a presentar el tema, es el licenciado Claudio Martín Loria. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de El Salvador, graduado en Terapia Cognitiva Conductal por el Centro de Terapia Cognitiva y es además enfermero universitario por la Universidad de Rosario. Es psicólogo y paliativista, coordinador del equipo de psicología y admisión de salud mental de la obra social de Pasteur y docente de tecnicatura superior en enfermería en la Escuela de Enfermería Padre Luis Terza de la Clínica San Camilo y docente de la Universidad Católica Argentina. Además de estas cosas que son resumidas, porque si no nos llevarían para los dos un enorme tiempo, quiero decir que Claudio también es egresado del curso de periodismo médico, ¿no? Entonces, hoy nos va a hablar seguramente del aspecto psicológico, pero también desde el punto de vista de comunicación, porque él está muy preparado para hacerlo. Bueno, Claudio, adelante. No lo veo más, se le debe haber cortado la comunicación. Esperamos un segundito. Está muteado, Claudio. Está conectado, pero está muteado. Hola, ¿ahora me escuchas? Sí, ahora sí, Claudio. Perfecto, bueno. Ahí lo vemos. Ante todo, agradecerles, doctor Mario Bruno y todo el equipo de SAPEM, que realmente, bueno, siento una gran alegría por todo el grupo. Recuerdo mi formación en el curso de periodismo médico con mucha alegría y realmente que me está llevando cada vez más informar de una manera mucho más preventiva, porque en los medios justamente no se está viendo que se informa desde la prevención, ¿no? Como usted dijo, ¿no? A veces la mala información o la forma en que llega la información puede a veces dañar justamente. Por eso, bueno, cuando hablamos de suicidio, a mí me gustaría resaltar sobre todo, ¿no? Porque no se ha escuchado. El 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y de prevención escuché muy poco. Muy poco se ha hablado de lo que son los signos de alarma. Muy poco se contó de cómo detectar y pedir ayuda, cómo hacer posible poder tratar a ese paciente, porque por sobre todas las cosas, primero, hay que aclarar antes que nada que el suicidio es una manifestación que tiene por detrás un cuadro psicopatológico, que hay por detrás una enfermedad psiquiátrica, que es, en muchos casos, la depresión. Esto hay que dejarlo claro, ¿no? Esto tiene que ver con una enfermedad mental que requiere un abordaje comunitario, un abordaje responsable, un tratamiento, y por eso este tipo de conductas que tiene que ver con las ideas suicidas, tiene que ver con justamente que es tomada bajo los efectos de un cuadro psicopatológico, de un cuadro psiquiátrico, que es necesario tratar. ¿Cómo es necesario tratarlo? Desde ya con un tratamiento psiquiátrico, un acompañamiento de un psiquiatra y un acompañamiento psicológico también, para poder mostrarle y hacerle ver las diferentes alternativas que tiene frente a una problemática que se le plantea en la vida. El paciente, bajo los efectos de la depresión, bajo los efectos de la psicopatología, la persona busca el suicidio porque procesa de una manera de todo lo que le llega del mundo externo en base a dos extremos, blanco, negro, todo o nada, ¿no? Procesa de una manera de todo lo que le pasa frente a una situación problemática en su vida, es que no puede ver las alternativas diferentes que hay. Ve la única alternativa, la única solución, se posiciona en este extremo. No encuentro salida, entonces me mato. No encuentro salida, me suicido.
Esto es encontrar el extremo. Lo único que puede ver es una posibilidad. Esta persona lo que requiere es una atención psicoterapéutica, psicológica, psiquiátrica, ¿no? Nosotros hablamos justamente en la psicoterapia, un abordaje, bueno, desde lo cognitivo-conductual, es poder mostrar las diferentes alternativas frente al cambio de pensamientos disfuncionales, pensamientos erróneos que llevan justamente a emociones disfuncionales y conductas desadaptativas. La medicación también lo va a ayudar a visualizar otras alternativas posibles. El suicidio es una estrategia fallida de poder encontrar una solución frente a una problemática en la vida bajo los efectos de una enfermedad. Desde otra perspectiva, como por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso, que es otra también de las escuelas que trabajamos, es tener una desconexión. El paciente tiene una desconexión con lo que es importante para él en su vida, lo que tiene sentido, la escala de valores, qué le da sentido a su vida, ¿no? El paciente se desconecta con lo que es importante, con lo que le permite, con eso justamente le permite seguir viviendo, pero no puede, porque se desconecta, no puede justamente buscar un camino de afrontar justamente a través de otras posibilidades, de apoyarse en lo que para él tiene sentido y puede descubrir y encontrar el sentido en la vida. Víctor Frank justamente establece la búsqueda de sentido y es lo que justamente le da ese motor para seguir viviendo, ¿no? Víctor Frank justamente cuando empieza a trabajar en la búsqueda de sentido, empieza justamente a descubrir justamente la salud mental, porque la salud es ese concepto donde dice la capacidad que tiene la persona para poder hacer algo, descubrir algo, ponerlo al servicio de la comunidad, sentirse útil, ser creativo, y por sobre todas las cosas hay que psicoeducar sobre los síntomas. En todo este tiempo, que sea en varios casos, sobre todo el último caso que fue, por lo que también me han llamado la semana pasada de una radio, para que hable un poco del caso de Gran Hermano, qué pasaba con este chico que había intentado justamente quitarse la vida, ¿no? Bueno, en ningún caso de los periodistas y panelistas que hablaron comentaron sobre los síntomas de una, por ejemplo, de una posible depresión, para poder detectar y pedir ayuda. Justamente lo más importante es poder acercarse a grupos de autoayuda o grupos de prevención del suicidio, ya que requería un abordaje de toda la comunidad y un abordaje responsable en el que se reconozca los signos de alarma, como puede ser aislamiento, las ideas negativas, una visión negativa, ¿no? Visión negativa de la realidad, del mundo, del futuro, de sí mismo. Esto de dificultad que tenía también para poder acercarse a los demás, socializar, un aislamiento que lo llevaba a desconectarse del mundo y tener dificultad para comer, para trabajar, para dormir, una desesperanza, porque tampoco encontraba la esperanza en esto de la nueva actividad que estaba haciendo, no encontraba el lugar y la posición, no tenía sentido no sabía para dónde ir, ¿no? El llanto, y también poder encontrar la actividad que lo haga sentir bien, que le dé bienestar y sentido a su vida. Ahora, tampoco se habló de la línea que hay de Salud Mental Responde, una línea que funciona todos los días, las 24 horas del día, frente al idea de pensamiento negativo, ideas negativas, ideas suicidas. Está el 135 o el 0800-333-1665. Esta es la línea de prevención del suicidio.
0800-333-1665. Salud Mental Responde. Es importante dar a conocer esta línea porque es un poco también lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? Que es también el Centro de Asistencia al Suicida, el 135, las 24 horas, también atienden para poder detectar signos y pedir ayuda. Va a ser atendido ahí por un psiquiatra, por un psicólogo, y poder detectar los signos de alarma para poder ser medicado. Esto es importantísimo. Requiere una medicación. Estas ideas suicidas requiere un tratamiento psiquiátrico con una medicación y un control farmacológico por parte de un psiquiatra, ¿no? También con el acompañamiento psicológico y, si fuera posible, este grupo de autoayuda, que son las terapias de grupo, que ayudan justamente a poder conversar con pares la misma situación que se está planteando en su vida. Así que yo por de pronto veo muy poca prevención en los medios de comunicación acerca de detectar los signos de alarma en un paciente que no la está pasando bien. Se han dicho muchas cosas en torno a que, bueno, ¿cómo viene a hacer esto ahora que tenía todo el éxito? Le arruina la vida a la familia. O sea, hay un estigma en el que se lo juzga mucho a las personas que intentan quitarse la vida sin saber lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Poder descubrir lo que hay detrás es la llave de la salud. Encontrar la salud a partir del poder empezar a hablar de la enfermedad, ¿no? Y no plantear el suicidio como un acto malo de alguien que no valorizó todo lo que tenía alrededor, cuando en realidad no lo pudo ver. No lo pudo ver porque nadie quiere morirse ni quitarse la vida cuando está bien, ¿no? Siempre esto es importante recalcar, que muchas veces se cree que el que se suicida seguramente fue a valor o que amaba la vida, jamás hubiese hecho lo que hizo si él hubiese estado bien en todos los aspectos, ¿no? Porque consideramos la salud como una dimensión integral, que integra mente, cuerpo, espíritu, desde lo social, desde lo económico. Por eso cuando también yo, que soy paliativista y me planteo el tema del dolor total, ¿no? No solamente nos duelen las heridas del cuerpo, también a veces hay heridas que no tienen una solución tan fácil como un analgésico, y quizás esas heridas son las más difíciles de resolver, y que a lo mejor, al no ver alternativas, la primera alternativa que se ve es quitarse la vida, cuando en realidad hay un dolor profundo de esa persona al que no fue justamente escuchado, ¿no? Por sobre todas las cosas. Escuchar con atención los signos de esa persona que está sufriendo. Bueno, creo que he resumido en gran parte mi visión acerca de la prevención, ¿no? Poder empezar a ver más allá de la alternativa que vio el paciente, poder ver más allá de lo que el paciente hizo, más allá de la conducta, ¿no? Bien. No sé si quieren preguntar algo. Ya han levantado la mano, así que... Bien, bien. Ya veo 2 o 3 manos levantadas. Sí. Sí. Bueno. Yo después les voy a contar un caso de que tengo de un paciente muy joven, que hace poquito, una nena de 13 años, que frente a la pérdida de su padre, no pudo elaborar el duelo, no pudo entender la muerte de su padre en un accidente, y 3 veces ya ha intentado suicidarse a los 13 años. Es un caso difícil de llevar, un acompañamiento, la nena tiene acompañamiento psiquiátrico, psicológico, terapia de grupo, está abordada con taller de día,
hogar de día, está con un centro especializado, pero es muy difícil de poder hacerle ver otras alternativas más que lo único que ve ella es el haber perdido todo lo que tenía, que era su papá, al que más quería. Tremendo. Mario. Martín, yo creo que, digo, para la continuidad de la charla, vamos a dar oportunidad a todos los que quieran preguntar o hablar, pero vamos a darle la palabra a Ernesto, ahora lo vamos a presentar, y después las preguntas, una vez que terminamos los dos expositores, tenemos todas las preguntas que quieran participar. Quiero también comentarles que esta mesa se originó en el curso de este año, justamente a raíz de tratar un caso o un tema a través de las redes sociales. Hay que ver que todas las organizaciones nos dicen de los medios masivos de comunicación y las redes sociales no son un medio de comunicación, pero funcionan como un medio de comunicación y a veces llega más que los medios de comunicación, más las entidades importantes de salud usan las redes sociales para difundir y de repente más que en los medios masivos, ¿no? Entonces surgió la mala información que aparecía, o más bien que en lugar de prevención era como un estímulo al suicidio, y fue el origen de que armáramos esta mesa, ¿no? Porque nos pareció importante, porque además de todo lo que se sugiere y las normativas, hay que aclarar que las redes sociales no tienen control. Entonces, el tema se trata de formas muy diferentes. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Ernesto Martinchuk. Ernesto Martinchuk es periodista, escritor y documentalista. Ha sido director de los noticieros de Canal 9, Tele2, ATC y Telefe, así que una experiencia en noticias más que destacadísima, docente y rector de la Escuela de Periodismo del Círculo de la Prensa. Ha publicado numerosas cosas, entre ellas los libros Federalización de la Información, Televisión para Periodistas, y entre las distinciones se encuentra como directivo decano de Honor y Dignidad y Magister Laude en la Asociación de Rectores de la República Argentina y la Asociación de Directivos Argentinos, y doctor honoris causas de la Honorable Academia Mundial de Educación por su trayectoria en favor de la educación mundial. Aparte de todo eso, es nuestro querido profesor de televisión de SAPEM y una persona maravillosa. Ernesto. Gracias, muy amable, Mario. Bueno, yo agradezco el hecho de poder participar, ¿no es cierto?, en estos 30 años que cumple la SAPEM de este panel. Y es verdad que los medios de comunicación no toman, digamos, debida cuenta de el flagelo que estamos sufriendo últimamente. Yo preparé un PowerPoint, pero como yo no lo puedo pasar desde acá, Mariano, cuando yo te levante la mano, bueno. vos me cambiás directamente. Justo iba a compartir la pantalla completa, así que pase la siguiente y no importa. ¿Te digo pase no directamente? Como quieras. Sí, si no te levanto la manito y ya sabés. Está bien. No, pero por ahí con la decodificación del archivo no me está dejando, entonces lo tengo que pasar pantalla completa. Pero bueno, me va diciendo y listo, pasamos. Perfecto. Bueno, ahí lo ponemos. Bárbaro. En la primera vas a tener que hacer doble clic. Bueno. Porque está con un sonido. Sí, ahí va. Ahí está, eso, ¿ves? Suicidio y periodismo. Bueno, perfecto. Encaramos un tema singular y complicado que es poco tratado en los medios de comunicación, como bien dijo Claudio Martín Loria. La época que vivimos, sus contradicciones y la lucha encarnizada de todos contra todos presenta, como es natural, corrientes igualmente contradictorias y que pugnan entre sí. Supongo que ninguna época ha sido más hostil a la juventud y a la vejez que en la nuestra. Bueno, las exposiciones de los profesionales de la salud son bien conocidas.
pero queda por decir que existe algo más como el hambre de la verdad. Este apetito se satisface actualmente y en una medida que nunca se había dado a través de las redes sociales, donde la necesidad de la verdad se ve satisfecha en gran medida. Aquí se presenta un elemento de importancia fundamental. El crepúsculo del periodismo comenzó con el descubrimiento de las redes. Debido a ello, el periodismo perdió entonces su función de informador. En las redes, podemos pasar a la otra, en las redes se encuentra amor, ambición, impulso hacia lo desconocido. En fin, podemos encontrar todo, todo. Ustedes pueden objetar, honorable público, que esto no constituye lo esencial del periodismo. Es decir, cómo ve el ojo del periodista y cómo traduce lo que ha visto. Podrán decir que en el periodismo existe un elemento que viene del alma. Entre tanto, aceptamos que el periodismo está, en muchos casos, privado actualmente de carácter informativo. Si quieren saber cómo se manifiesta el mundo, muchos de ustedes recurren directamente a las redes. El espíritu humano avanza muy audazmente en el ámbito del progreso técnico. Hoy, con la inteligencia artificial, podemos lograr desde una presentación académica, con nuestra imagen y traducida en distintos idiomas que no hemos estudiado, modificar el fondo de una foto, darle movimiento inclusive, traducir audio a texto, utilizar la realidad aumentada para explicar las distintas funciones del cuerpo humano, etc. El periodismo vive hoy dentro de una pequeña caja con pantalla, nuestro celular, y se manifiesta simultáneamente en Buenos Aires, Nueva York, Londres, París, Marico o Arabia Saudita, lo cual le confiere una superioridad impresionante. Es aquí donde la fuerza de su gestión, de la estética de la máquina, el misterio de la técnica cercano al milagro, serán el punto de contacto para esa gente que reacciona por sentimiento más que mediante la razón. El periodista a veces es el intermediario inconsciente y el creador de la idea que guía una construcción mental. Damos un pequeño pantallazo. Australia. Un estudio reveló que el impacto de los periódicos australianos reveló que la tasa de suicidio masculino aumentaba en función del número de los suicidios mediatizados con los paroxismos el tercer día siguiente a la publicación de cada artículo. Hong Kong, cuando se hizo publicidad de un modo de suicidio poco común, se relevaron 9 casos similares al relato presentado por el medio. Un estudio de los 100 primeros casos reveló similitudes entre la edad, el estatus social, el estado mental y los problemas financieros de todas las víctimas, incluso las que aparecían en una publicidad. En Inglaterra, a la semana siguiente de una tentativa de suicidio en una serie popular de televisión, las tentativas de suicidio aumentaron un 17% y los métodos utilizados fueron idénticos. Sin embargo, un estudio llevado a cabo 18 meses más tarde reveló que el público había entendido el mensaje subyacente a propósito de los riesgos asociados al mal empleo de las pastillas implicadas. En Estados Unidos, un estudio reciente sobre los suicidios colectivos entre la gente joven, utilizando métodos similares, vigorosamente denunció las conductas por imitación. Durante una huelga de periodistas, hace un par de años, cuando no había diarios para relatar los suicidios, quedó constancia de la baja de las tentativas de suicidios, fundamentalmente entre las mujeres. Suicidio narrado en Internet.
un joven de 26 años, Ciro Eugenio Milani, programador de ordenadores y publicista, se suicidó en la localidad de Paderno Adda, tras anunciarlo y comentarlo con numerosos cibernautas en su blog durante 3 meses. Durante este tiempo mantuvo su anonimato hasta develar su verdadera identidad en otro blog con los últimos mensajes. Su página, titulada Antes de partir, Prima di partire, registraba numerosas visitas, hasta el punto de haberse convertido en uno de los focos online y de los foros más concurridos en Italia, según lo que publicó el Corriere della Sera. El suicida anunció el modo de su muerte, salto al vacío, la técnica que debía utilizar, la fecha y diversas preguntas sobre pequeños problemas que le surgieron al programarlo, que resolvía a través de las respuestas de los usuarios del foro, señalaba el medio. Milani, que escribía bajo seudónimo para no ser descubierto, prosiguió enviando mensajes a los internautas tras su muerte, después de haber dejado programados diversos textos. La principal causa de su suicidio, según sus confesiones, era la de no poder, la próxima, Mariano, la de no poder estar satisfecho de su vida y ver imposible hacer nada para cambiarla. Tras lo que escribió un mensaje de despedida en el que afirmaba sentirse feliz por su decisión, continuó viviendo la vida como cada día, trabajo, amigos y familia sin modificar nada, sin levantar sospechas. Tengo decidida la fecha y pienso respetarla, aseguró en su bitácora, pese a que se suicidó días antes de la fecha precisa. El joven publicista recibía todo tipo de mensajes en su página, desde las que lo apoyaban y aconsejaban hasta los que lo criticaban e insultaban sin dejar a nadie indiferente, hasta el punto de convertirse en uno de los ciberespacios más populares de Italia. En el mundo, 800.000 personas se suicidan cada 40 segundos. Ahora pasamos a nuestro país. Si ves el futuro, dile que se detenga, escribió Juan José Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, en su cuaderno de tapas rojas cuando moría de cáncer de lengua y tristeza en el alma como consecuencia de tanta traición contra aquel sueño de la nueva y gloriosa nación para todos y no para unos pocos. Solo como ejemplo. En Chamical, La Rioja, con 8 suicidios en 2 meses, la edad iba entre los 16 y 21 años. Todos varones con estudios primarios y completando algunos sus estudios secundarios. La muerte de todos ellos fue por horca. Conversando con docentes, con los integrantes del equipo de salud de la zona, comprobamos que de los 8, 5 habían dado indicadores con intentos de suicidio. Habían tenido alguna atención por la guardia del hospital. Como decíamos, habían dado señales. Estos datos son fundamentales como para empezar a generar lo que conocemos como red. Pero primero tiene que estar ubicado, reconocido y aceptado el problema. Por eso, no existen datos fidedignos sobre el suicidio. En su mayoría son registrados como accidentes. De los casos que se conocen en Buenos Aires, muchos de ellos son por armas de fuego que hay en los hogares. Existe un alto índice de gente armada en el país. El otro dato que tenemos
rescatado de las guardias de salud mental, es el ingreso por intoxicación de psicofármacos. La mayoría de las veces esos fármacos no los toma el adolescente. Es la próxima, Mariano. Debemos reconocer que Argentina es el primer consumidor en psicofármacos de Iberoamérica. En un congreso sobre suicidio en la Facultad de Psicología de la UBA, señalan que Malvinas Argentinas, municipio del Gran Buenos Aires, tiene uno de los índices más altos en suicidio adolescente. En las escuelas, la próxima, los docentes no son capacitados para que puedan dar respuestas íntegras a las nuevas problemáticas de violencia. Falta integrar las áreas de educación, salud y los juzgados de menores. Pero sí, los docentes están sosteniendo y conteniendo desde lo asistencial toda la violencia social. Las cifras actualmente sobre el 47% de la población argentina bajo la línea de pobreza, la desocupación de los padres, la falta de un proyecto de vida, como bien lo señalaba Claudio, son algunas de las variantes a tener en cuenta en este amplio diagnóstico. Los medios de comunicación, especialmente la televisión, no han tocado estos temas. Solo lo hizo la prensa escrita con investigaciones esporádicas, pero que van dando un mapa de cómo aparece esta endemia silenciosa en todo el país. El último informe de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud dice que en la Argentina muere una persona cada 3 horas por suicidio. Muchas veces las estadísticas en la Argentina son un poco difíciles, y más con este tema, porque cuando alguien va al hospital, en general, no se declara la situación total, pero es impresionante igual el crecimiento que tiene el suicidio en todo el mundo, principalmente después de la pandemia, cuando aumentaron los temas en salud mental. Sobre el aislamiento, sobre todo en la gente joven, en los adolescentes fundamentalmente, los llevó a depresiones impresionantes, sabiendo que el ser adolescente ya es un factor de riesgo para el suicidio. Y los padres saben poco de esto. La tasa de mortalidad por suicidios en la Argentina es superior, según algunas estadísticas, al 8% cada 100.000 habitantes, cifra que todavía hace que el país no se encuentre entre los más afectados del mundo. Sin embargo, la preocupación es creciente. La cuarta parte de los que deciden su propio final son jóvenes menores de 25 años. Los números, los proyectos de negación de la realidad, miles de jóvenes argentinos no saben qué significa la palabra futuro, y el problema no está en lo que supone, será el tiempo por venir, sino lo que sufren en el presente. Desde hace décadas el sistema se ha ensañado contra ellos, contra los que no llegaron a los 25 años. Les enseñaron desde los medios de comunicación muchas veces que el pasado no tiene nada de interesante para ellos y que todo se reduce a tener, como sea, pero tener algo ya, de manera urgente y desesperada. En síntesis, los exiliaron del compromiso solidario. Los informes responsables salvan vidas. Estas y esas pautas han sido agrupadas por periodistas con la aprobación de agencias de prevención del suicidio a nivel internacional. Algunas constan en los manuales de estilo de algunos medios. Y la meta es asistir a los colegas en la difusión escrita y online de la información. Se trata con ellos de apreciar los riesgos relacionados con la cobertura mediática y dar consejos sencillos que permitan evitar un daño inútil. Los suicidios no son todos de interés periodísticos, pero cuando lo son,
los profesionales de los medios de comunicación tienen que presentar el relato con responsabilidad para disminuir el número de suicidios eventuales. ¿Qué es un informe responsable? Considerar los sentimientos familiares, evitar la descripción detallada del método de suicidio adoptado, reconocer la complejidad de la tendencia suicida, proporcionar información sobre la ayuda y consejos existentes, evitar un lenguaje, imágenes y títulos sensacionalistas. Después de un suicidio, los familiares son particularmente vulnerables. Pueden sentirse furiosos, desesperados, culpables, incomprendidos o avergonzados inclusive. La publicidad empeora la situación, especialmente para los niños. Consultar a las familias antes de publicar cualquier material que debiera quedar fuera del dominio del público es importante. Es posible que algunos aprecien la compasión de los medios, sobre todo cuando el suicidio ocurre en circunstancias no habituales, pero mejor evita la instrucción excesiva en el dolor y la vida privada de una familia. Publicar los detalles sobre los métodos de suicidio puede favorecer su imitación. Es posible que sea relevante indicar cómo una persona murió. Sin embargo, proporcionar demasiados detalles podría estimular a otras personas a probar esos métodos. Descripciones explícitas también pueden acentuar el desamparo de los familiares y allegados del difunto, particularmente de los niños. Evitar la especulación, sobre todo cuando se trata del suicidio de una celebridad. Las personas importantes tienen derecho a tener una vida privada, incluso cuando se suicidan. Tener cuidado con los rumores. Siempre averiguar sus fuentes y consultar a los parientes antes de hacer especulaciones sin fundamento, falsas o perjudiciales para los más allegados. El suicidio es un problema complejo. Es la próxima, Mariano. A menudo relacionado con la enfermedad mental, como lo dijo el licenciado Loria. No es cierto que el suicidio sea el resultado de un factor único. Debería estar reconocido el hecho de que a menudo, históricamente, ha existido la depresión como forma de enfermedad mental. Evitar dar la impresión que el suicidio es una solución simple a un problema puntual. Reconocer que una muerte repentina genera problemas entre los familiares y los allegados. Cuestionar mitos del suicidio. Evitar perpetuar la falsa idea como las personas que manifiestan suicidarse no lo hacen nunca o suicidas están decididos a morir. Nuestro trabajo periodístico es informar sobre los hechos y tratar de explicar los fenómenos, las circunstancias, los problemas conexos. Considerar el contexto. Los suicidios, en las instituciones merecen investigaciones. Cuando la gente se suicida mientras recibe curas en instituciones, ya sea hospitales, detención preventiva, cárceles, su muerte puede plantear importantes cuestiones sobre los niveles de vigilancia y de cuidado. El público o el interés del público está preservado si se investigan las sospechas. Gracias a las conclusiones adquiridas se podrá evitar la incidencia. La censura o la desinformación sobre el suicidio es útil. Las actitudes con respecto al suicidio varían de cultura a cultura, pero los profesionales de los medios no deberían procurar esconder los hechos. Es más importante que el público sea consciente del fenómeno a que se ignore las señales de alarma o los lugares de prevención existentes cuando se busca ayuda. Las salas de redacción deberían organizar debates entre las plantillas y desarrollar su propia política sobre el tratado o el trato de esta cuestión.
El relato del suicidio merece siempre las primeras páginas. Un lugar y un tiempo de discusión deberían ser planteados para que la gente sepa dónde puede conseguir ayuda, si está afectada por los problemas consiguientes. La sala de redacción también deberían asegurarse de que tienen datos de organizaciones de soporte que puedan dar consejos a organizar consultas. Hacele doble clic porque van a aparecer los teléfonos como una forma también, otro más, ahí está, desde todo el país, porque sabemos que hay gente, ¿no es cierto?, que nos mira desde distintas provincias y que también seguramente este dato les puede ser de utilidad. Bueno, gracias, han sido muy gentiles por haberme atendido. No, gracias a usted, Ernesto. Muy claro todo lo relacionado con la difusión en los medios del suicidio. Bueno, tenemos